Muchos saludos para todos mis amigos, mis hermanos. Qué bendición poder volver a conectarnos a través de este espacio nuestro, Luz y Sal. Bienvenidos todos, pero si es la primera vez que te conectas, bienvenido en especial para ti. A todos, como siempre les decimos, si les parece que estos videos pueden ser útiles para otros, pues ayúdennos a compartirlo y también a ellos les puede ser de bendición. Hace unas semanas atrás hemos comenzado una serie que terminamos hoy, que hemos titulado Leyes que no se cumplen. Leyes que no se cumplen, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Hoy es la continuación de esta parte 4 que habíamos dicho que la íbamos a dividir en dos para que no fuera tan extensa. Así que hoy terminamos con leyes que no se cumplen por ahora, porque hay muchos más modelos bíblicos de esta temática, pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por ahora. Así que leyes que no se cumplen, continuación de la parte 4. Comenzamos ya. Como este es un video continuación del anterior, repasemos rápidamente en qué punto nos quedamos. Después que Pedro, lleno del Espíritu Santo, hiciera su defensa ante quienes les demandaban respuestas, no teniendo nada que hacer en su contra a aquellos que les acusaban, resolvieron recomendarles, advertirles que en ninguna manera volvieran ellos a hablar en aquel nombre. Es de notar que antes de llegar a las amenazas serias, primero intentan convencerlos. A mí me suena como amenazas endulzaditas o bien empaquetadas, o las recomendaciones de las que hablamos en el video anterior, en la primera parte de estas leyes que no se cumplen. Pero todavía no eran amenazas así a cara descubierta. Aquí es donde realmente llega el momento difícil, la hora de decidir a quién obedecer. Leamos por un momento en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 19 al 22. Leo más bien a partir del versículo 18, así que Hechos 4 del 18 y quizás hasta el 23. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Después de haber leído esto y haber escuchado la poderosa y valiente respuesta de Pedro, lanzo esta pregunta. ¿Estás de acuerdo con la palabra? ¿Captamos la idea, la enseñanza, el modelo de que hay leyes que no se cumplen? ¿Cierto? Ahí te dejo la pregunta. Un detalle antes de continuar, y sé que ya lo he tocado, pero es tan importante, y es volver a hacer notar que no había fundamento legal que sustentara lo que aquellas autoridades les estaban exigiendo a Pedro. De lo contrario, les hubieran apresado realmente, los hubieran condenado o de alguna manera los hubieran llevado a las autoridades pertinentes para que los encarcelaran y los ajusticiaran. Recordemos que fueron estas mismas autoridades las que llevaron a Jesús ante Poncio Pilato, lo que terminó en una sentencia de muerte. Tanto en aquel tiempo como en este se utiliza el modelo de presionar a las personas a cumplir indicaciones que no están escritas en ninguna ley, y es una forma de coartar libertades y esclavizar. En este tiempo posmoderno y pos de todo se utiliza, pero muchísimo, la táctica ruin de hacer cumplir a las personas mandatos y antojos que no están escritos en ningún lado. Ya hablaremos de eso en otros programas. Continuamos. Quizá podemos pensar que los apóstoles se limpiaron los zapatos. Vaya, que quizá no le hicieron mucho caso a aquellas amenazas, pero en realidad parece que fueron muy serias. De modo que ellos, al salir de aquel lugar y contarle a sus amigos y demás discípulos, cuando aquellos escucharon lo que Pedro y Juan les contaban, levantaron sus voces y elevaron una oración de auxilio, si se quiere ver de esta manera. Oración que termina diciendo así. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen la palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dice la palabra que cuando hubieron orado, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron? ¿Se escondieron? ¿Obedecieron? No, continuaron hablando la palabra del Señor y enseñando la palabra del Señor en el nombre de Jesús.
Ahora la secuencia de esta historia se detiene de alguna manera para explicar cómo multitudes creían y se ayudaban unos a otros. También es registrada en el texto una triste escena de un matrimonio que ofende al Espíritu Santo de Dios y muere automáticamente. Y así muchas señales y prodigios eran hechos en el nombre de Jesús. Todo parece ir bien, todo parece tranquilo, todo parece bajo control, viento en popa y a toda vela. El Evangelio está siendo predicado, estos hombres siguen enseñando en el nombre de Jesús. Pero al escuchar al sumo sacerdote y todos los que estaban con él, las maravillas que se habían hecho, se llenaron de celos y volvieron a encarcelarlos. Pero un ángel del Señor abre para ellos las puertas en la noche y les dice que vayan al templo y sigan hablando la palabra de Dios. Así que a la mañana siguiente, ¿para dónde fueron? Pues al templo, para seguir enseñando la vida y la palabra de Dios, después de haber sido amenazados, muy en serio. No quiero seguir extendiéndome, pero la verdad no puedo dejar de notar que en esta ocasión un ángel del Señor es quien les dice a estos hombres que desobedezcan las indicaciones que aquellas autoridades religiosas les habían hecho. Ahí te lo dejo. Lo que va a suceder ahora en esta historia parece hasta de comedia, pero es realmente extraordinario. Entre tanto ellos estaban en la mañana en el templo como el ángel del Señor les había indicado. Se volvieron a reunir las autoridades y les mandaron a buscar a la cárcel. Pero cuando regresaron aquellos que se fueron a buscar, les dieron la noticia de que la cárcel estaba cerrada con toda seguridad y los guardias delante de las puertas, pero adentro no había nadie. Ahora es cuando esto se pone, pero buenísimo, buenísimo. Ahora es cuando ellos se empiezan a preocupar. Ahora es cuando se empieza a sentir como un olor a intervención divina o sobrenatural a favor de los siervos de Dios. Estando ellos asombrados, llegó otro con una noticia más fresca y les dijo: señores, a los que ustedes pusieron anoche en la cárcel, están en el templo y enseñan a todo el pueblo. Vuelven a desobedecer en esta ocasión, como mencionamos antes, obedeciendo ahora el mandato del ángel del Señor. Porque hay leyes que no se cumplen. Allá se fueron a buscarlos. Y dice el texto que los trajeron esta vez sin violencia, aunque imagino que deseos de usarla no le faltaba. Pero dice que por causa del pueblo, que teniendo miedo de que el pueblo les apedreara porque habían visto las maravillas que habían hecho, Dios les dio favor ante todo el pueblo y esto les fue como defensa para ellos. Ahora, otra vez ante el concilio, el sumo sacerdote les dice: no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre. Ahora han llenado toda la ciudad con esta doctrina y nos quieren culpar a nosotros por la muerte de ese hombre. Aquí la respuesta otra vez de Pedro y de todos los apóstoles que dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vuelve Pedro a hacer su defensa y esta gente quería literalmente matarlos. Hasta que por fin Gamaliel, alguien de entre los fariseos con la cabecita mejor colocada que todos los demás y con algún discernimiento espiritual un poco más sensible que sus compañeros, dice: dejemos a estos hombres tranquilos, y si esto no es de Dios se disolverá como tantas veces ya ha ocurrido. Pero si es de Dios, más nos vale no estar luchando contra él. Aplausos para Gamaliel, digo yo, discernimiento espiritual, algo de luz en medio de todo el complot y toda aquella confusión. En ese momento los demás fariseos y toda la secta estuvo de acuerdo con él, pero antes de soltarlos, los azotaron. Después de azotarles, les volvieron a recordar que no tenían permitido hablar en aquel nombre. Los azotes eran brutales, con látigo y con varas, y podían llegar a ser hasta 40. En muchas ocasiones daban hasta menos de 40 porque la persona estaba a punto de colapsar. Así que después de ser brutalmente azotados, los soltaron, no sin antes recibir estricta indicación con sus respectivas amenazas de que no volvieran nunca a hablar en el nombre de Jesús. Y ellos salieron de aquel lugar, de la presencia de aquellos acusadores, de aquel concilio, dice la palabra, llenos de gozo por haber tenido la oportunidad de ser dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Y todos los días continuaron en el templo y por las casas y por todos los lugares y no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Al final, en la cumbre de esta historia, es el mismo ángel, un ángel de Dios que les dice a estos hombres: no obedezcan, vayan al templo y sigan enseñando la vida en Cristo, la esperanza, y sigan enseñando el Evangelio de Jesucristo. Las conclusiones de toda esta serie de videos las diré con el mismo título que nos ha acompañado por todos estos capítulos. Hay leyes que no se cumplen. Hay leyes que pueden estar escritas, que pueden estar acordadas, que pueden estar autorizadas, pero son inmorales, no se cumplen. Hay otras leyes que son antojos y caprichos de dictadores, de mandatarios, pero no están escritas en ningún lugar. Pero por sobre todas las cosas digo, como dijo Pedro y como dijeron los apóstoles, primero, obediencia a Dios, y después, si es moral, obedecemos a los hombres. Mi nombre es Daniel Carbonell, te doy un abrazo a través de esta vía,
te bendigo, Dios te guarde siempre. Nos vemos en el próximo.